hermano mayor, que era el verdadero Pablo Catatumbo. ¿A usted tenía un hermano? Sí, mi Que hermano. Colombia no sabe de él. Así que en Colombia. Creo que él se inspiró fue en eso que llaman El rayo del Catatumbo, eso que hay en el Orinoco. Sí, señor. en Venezuela. Buscar la lucha por la tierra. Se hacían por razones ideológicas. Que esa ideología se empieza a perder en el país. ¿Usted siente lo mismo? No, lo que pasa es que aquí se ha tergiversado El concepto de comunismo. Me Polémica. gusta escucharle su interpretación. Yo creo que la mafia, como mafia, dijéramos, como un conglomerado, dijéramos, Un poder económico se comienza a gestar a partir del momento en que se les otorgaron pistas de aterrizaje. Mucha gente criticará y otros aplaudirán que nos pudimos sentar dos personas que ideológicamente tenemos diferencias, pero que tenemos la condición y la capacidad de poder hablar. Saludo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés. Esta entrevista no es fácil ni para a la persona que entrevisto ni para el entrevistador. ¿Y por qué lo digo? Porque podemos tener diferencias ideológicas, pero hemos encontrado durante 2 años en este Congreso, por lo menos, la manera y la forma de conversar y de hablar de lo que ha sido su pasado, su presente y lo que va a ser su futuro, y también de lo que yo pienso en el tema político al interior del Congreso. Y le agradezco que esté acá, y él es el senador Pablo Catatumbo. Don Pablo, bienvenido a Diálogos con Andrés. Muchas gracias, senador. ¿Cómo está Muchísimas usted? Gracias. Muy bien, hombre, muy bien y muy contento de estar aquí para poder compartir contigo esta amena conversación. ¿Cuántos años tiene Pablo Catatumbo? Hombre, yo tengo 71 años. 71 años. ¿Su nombre es Pablo Catatumbo o tiene otro nombre? No, mi nombre actual es Pablo Catatumbo Torres Victoria. ¿Dónde nació Pablo Catatumbo? Yo nací en un barrio popular que se llama Barrio Municipal en la ciudad de Cali. Barrio municipal en la ciudad de Cali. De Cali, sí, Valle del Cauca. En los llanos orientales se concentró para ese momento la guerrilla colombiana. ¿Cómo llega Pablo Catatumbo y por qué decide viajar a los llanos orientales? A ver, eso es una historia larga. Propiamente yo no llegué a los llanos orientales, yo llegué a la región del Sumapaz, en las estribaciones del páramo de Sumapaz, queda la región de la Uribe. En esa región de la Uribe, que es como un paso hacia los llanos, ahí tenían los campamentos en aquella época, lejana época. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en 1972 cuando yo ingresé. Estaba muy joven, ¿Usted estaba de qué edad? por ahí unos 18 o 20 años. ¿Estaba estudiando o había salido del bachillerato? Yo había salido del bachillerato, pero había ido a hacer un curso de ciencias políticas a la Unión Soviética. ¿Cuánto se demoró ese viaje entre Colombia y la Unión Soviética? Bueno, 2, 3 días. Eso en avión es rápido. Muy bien. Allá estuve 2 años estudiando economía política, filosofía. ¿Qué le sorprende en ese momento de la Unión Soviética? Bueno, pues todo. Me sorprendió todo porque en esa época era la década del 70. No hacía mucho, había pasado la Segunda Guerra Mundial y todavía vivían los que participaron en esa guerra, tanto soldados como generales, y tuve la oportunidad de hablar con muchos de ellos.
¿Y en qué año regresa a Colombia? Yo regresé en el año 72, exactamente. Y ahí empieza a buscar una cercanía con la Uribe. Ahí empecé porque me inquietó mucho que mi hermano no estuviera, mi hermano mayor, que era el verdadero Pablo Catatumbo. ¿A usted tenía un hermano? Sí, mi Que hermano. Colombia no sabe de él. Así Cuénteme que un poco de colombiano. él. Pues él era el hermano mayor de la familia. ¿Cuánta familia era? Pues nosotros éramos 10, 8 mujeres y 2 hombres, él y 8 yo. mujeres y 2 hombres. Y 2 hombres, él era el mayor de la familia. ¿Usted era qué en el nivel de familia? Yo era como el cuarto de la familia. ¿Cuántos años le llevaba al mayor? Él me llevaba como unos 4 o 5 años. Usted sabe que en aquella época las mamás nuestras eran Sí, anuales, productivos. productivas. Así es. Así es. Y llegué y yo lo quería mucho a él, estaba muy sincronizado con las ideas de él. Él era el que me había inducido, me había ¿Y él ya tenía el nombre conducido. para esa época de Pablo Catatumbo? No, él tenía el nombre propio, pero cuando Sí. ingresó a la guerrilla se puso ese nombre que no sé por qué, Ok. nunca me explicó el Catatumbo. Creo que por los... ¿La región? No, No. no porque él ingresó a otro lado. Ok. Creo que él se inspiró fue en eso que llaman el rayo del Catatumbo, eso que hay en el Orinoco, Sí, señor. en Venezuela. Y en fin, yo me puse a buscar contacto con él hasta que me encontré con Jaime Bateman Cayón. ¿Usted conoció a Jaime Bateman? Sí, por supuesto, lo conocí. Él ¿Dónde lo conoció? fue el que me reclutó a mí. Pues, ¿Sí? En esa búsqueda lo comencé a buscar y a buscar hasta que me dijeron, vea, el que sabe de eso, el que hace esas vueltas, como dice, es el flaco, le decían. Le decían a Jaime Bateman. A Jaime el Bateman, flaco. el flaco. Porque ¿Y dónde lo encuentra usted a él? Pues él me mandó a llamar. Un día se enteró y me dijo, dígale que me puso una cita y yo fui. Me llamó mucho la atención porque él me dedicó casi, yo creí que era una cita corta, y me iba a decir, bueno, su hermano está en tal parte. Y estuvimos hablando casi 6 horas con él explicándome muchas cosas que no entendía todavía y convenciéndome de que yo debía irme también para la guerrilla. De esa conversación salí convencido y además con muchos deseos de encontrarme con mi hermano y le di mi palabra que yo llegaría allá y en 2 o 3 meses ya estaba allá. O sea que el país vivía el Acuerdo Nacional, que era de 1958, 57, 57 y eran prácticamente 16 años. 16 años donde se mezclaba el Partido Liberal y el Partido Conservador en una alianza de poder. Exactamente. Y ustedes empiezan a tomar una decisión en el 72-73 de distanciarse de lo que estaba pensando el Partido Liberal y Conservador. ¿Es así? No, no es así. ¿Cómo es? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Escúchame si me extiendo un poco sobre No, esto, señor, porque es muy para eso importante. estamos. Colombia casi siempre ha estado en guerra. El siglo XIX fue una sucesión de guerras civiles. Yo digo, es mi concepción, de que las guerras del siglo XIX, más que buscar la lucha por la tierra, se hacían por razones ideológicas. Porque el Partido Conservador no reconocía los derechos del Partido Liberal. El Partido Conservador era el partido del poder. Era el partido del poder, era un partido hegemónico y no le reconocía los derechos al Partido Liberal. Y eso fue lo que nos condujo en el siglo XIX a 47 o más guerras civiles. Pero en realidad el Partido Liberal, que decía defender las libertades democráticas y los derechos de la gente de abajo. Lo que se denominaba la chusma. Sí, lo que se denominaba la chusma. Había varias denominaciones. Pero ellos lo que reclamaban era el reconocimiento como partido y su participación su participación política, que obviamente tendría que verse reflejada en su representación en el Congreso. Esa sola
esa sola reivindicación nos costó a los colombianos la guerra de los 1000 días. Usted viene con una historia que la he respetado y la he escuchado y lo tengo que invitar es para eso en Diálogos con Andrés. La gente criticará el programa, pero por lo menos tenemos lugares y puntos para reunirnos y hablar. Usted es un hombre de un partido que ha llegado al Senado con la condición de establecer un proceso de paz desde el 2016 y yo hago parte del Centro Democrático. Pero en esa condición veo que usted ideológicamente tiene algo claro desde los 80 hacia atrás. Del 80 hacia acá se empieza a observar que esa ideología se empieza a perder en el país. ¿Usted siente lo mismo? No, lo que pasa es que aquí se ha tergiversado el concepto del comunismo. El comunismo no ha existido. Ninguna sociedad en el mundo hasta ahora ha sido comunista. Eso es paja. Ni siquiera la China puede decir que es un país comunista. Es un país socialista. Pero el comunismo es una idea de que nunca ningún país puede decir que construyó el comunismo, que vivió en un país comunista, sino que eso, precisamente por eso que le digo de la Guerra Fría, se macartizó el concepto de comunista. Entonces, comunista es, incluso escuchábamos leyendas que los comunistas le iban a quitar la familia a uno y que iban a repartir las mujeres, entonces que la mujer de uno iba a ser en comunidad, porque la palabra comunista viene de comunidad, y se desfiguró eso. Pero no, pero siempre en las FARC estuvo la idea de que el conflicto interno que vivíamos no tenía otra salida que la solución política, que era posible si había voluntad política, si se creaba un medio ambiente favorable a la paz. Ese es un pensamiento desde el 73 hacia acá. No, desde que las FARC nació, desde el 64. Muy bien. En el año 84 logramos generar ese medio ambiente favorable a la paz, que es con el gobierno del doctor Belisario Betancur. 82, cuando llega él al gobierno. Exacto. Partido Conservador. Partido Conservador. Interesante que el Partido Conservador por allá en los 40 y en los 50 será el partido sí, que marca la línea del Estado y la diferencia con las FARC y el M-19 para los 70, y ahora sea el mismo Partido Conservador que busque un proceso de paz. La Paloma, nos acordamos de ella. La Paloma de la Paz, sí. Es que... ¿Usted estaba en dónde cuando la Paloma de la Paz? En el año 84 yo estaba en el campamento con Marulanda y Jacobo, en lo que llamábamos Casa Marulanda Verde. y Jacobo. ¿Aparecía ya para esa época las líneas de la mafia de Pablo Escobar o no? Estaban casi invisibles. Existían en Medellín, pero... ¿Dónde empieza a aparecer Pablo y prácticamente ya un gran negocio que fue el narcotráfico? ¿Y cuándo empieza a tener unos lazos, así sea, no de negocio, pero sí de el mundo de la ilegalidad que se movía en lo rural y en lo urbano entre las FARC, el M-19 y la mafia de Medellín o el cartel de Medellín? Pues en el año 84 todavía estaba muy difuso eso. Nosotros estábamos en la selva y pactamos una tregua con Belisario Betancur. No era muy visible todavía el fenómeno de la mafia. Yo tengo una interpretación y con esto no quisiera... Cuéntemela. No quisiera crear polémica. Me gusta escucharle su interpretación. Yo creo que la mafia, dijéramos, como un conglomerado, dijéramos, un poder económico, se comienza a gestar a partir del momento en que se les otorgaron pistas de aterrizaje. Porque antes Pablo Escobar, Gacha y toda esa gente cargaba su coca o sus hojas de coca en camiones, en carros que traían del Perú y de Bolivia. Pero aquí no había coca. Pero a partir del año 84 por ahí. Hablan del 79. Bueno, es posible. Usted sabe que la coca empezó no solamente en el 79. Rastreando esa historia, vemos que eso comenzó por allá, hasta en los 30, los 40. Pero las FARC no tenía relación hasta ese momento con la coca. Hasta ese momento no había
hoja de coca sembrada en Colombia. Y en el 2000 llega el punto más alto de las FARC, de un crecimiento llegó. militar, de fuerza, de capacidad, de condición, y empieza un momento nada fácil en el gobierno de Álvaro Uribe, primero con Andrés Pastrana. No, realmente lo que escaló la guerra, realmente hasta esa época estábamos en tregua, una tregua que firmamos con Belisario Betancur y se sostuvo al gobierno de Barco, a pesar de todo lo que pasó en el gobierno de Barco. 86-90. 86-90. Luego Gaviria. Y 90, entonces 94. viene hasta el gobierno de Barco, a pesar de haber ocurrido ahí la masacre, el genocidio de la Unión Patriótica, que era un partido que nosotros habíamos creado fruto del acuerdo de paz. ¿Era la línea política de ustedes? Era la propuesta política, dijéramos, que dejábamos las armas, dejamos de la guerra, si nos daban garantías para crear un partido político que asumiera los ideales. Eso era la Unión Patriótica, pero no lo dejaron, dijéramos, cristalizar porque lo asesinaron. Pero aún así, nosotros mantuvimos la tregua y no volvimos a la guerra hasta que terminó el gobierno de Barco. Cuando llegó el gobierno de Gaviria... 94. 90-94. Muerte de Luis Carlos Galán, 1989. Exactamente, ya estaba muy acrecentado ese problema con las mafias. En ese momento. Pues ya había problemas con Pablo Escobar. Pero ocurrió un hecho que nadie se imaginaba. Es que el presidente Gaviria, de manera unilateral, sin informarnos, sin declarar rota la tregua, atacó el campamento. Bombardeó en casa. Eso fue en diciembre, noviembre. Casa Verde. Histórico y conocido a los que nos gusta leer. Y entonces ahí comenzó la guerra otra vez. Ya una guerra de verdad. Una guerra con bombardeos, combates diarios, con despliegue de muchísimas tropas. O sea que ahí viene el nuevo proceso de enfrentamiento militar. Exactamente. Eso. Que desata en el 2000 con Andrés Pastrana en la negociación del Caguán. Vuelve esa guerra con Gaviria para otra vez porque ya estaba eso muy Samper 94-98. Samper intentó también hacer la paz, volver a retomar eso. Y vuelve Pastrana, Partido Conservador, a hacer el proceso del Caguán. Eso se frustra nuevamente. ¿Por qué en el 82 un hombre conservador de Amagá como Belisario Betancur y luego en el 98 otro hombre conservador como Andrés Pastrana logra hacer y establecer relación de paz? Bueno, ¿Había más relación con el Partido Conservador que con el mismo Partido Liberal? Cuando usted dice que en los 50 era un enfrentamiento ideológico con el mismo Partido Conservador. ¿Empezaron a haber más acercamientos con los conservadores con los liberales? No, ahí jugaron muchas cosas, ¿no? Yo personalmente pienso que en el caso de Belisario como persona, como presidente, él quería hacer la paz. Ustedes lo sentían así. Lo sentíamos, tenía voluntad de paz. Pero se atravesaron cosas terribles, como la toma del Palacio de Justicia. Acuérdense que eso le dañó su gobierno. Nevado del Ruiz. Eso del Nevado del Ruiz. Entonces todo eso fue haciendo que su gobierno fuera perdiendo fuerza. ¿Quién se toma el Palacio? El M-19. El M-19. ¿La FARC no tiene nada que ver con la toma del Palacio? Absolutamente. ¿Ustedes no estaban en ese cuento? Nunca estuvimos de acuerdo con eso, nos parecía una locura. ¿Y es verdad que el M-19 tuvo relación con Pablo Escobar para tomarse el Palacio? No me consta. No le consta. No conozco esa parte. Lo que sí digo, y se lo he dicho, lo he hecho públicamente, es una locura pretender tomarse el Palacio de Justicia al frente del Palacio de Nariño y pretender hacerle un juicio público al presidente de la República. Eso es una... Que en ese caso era Belisario. Era Belisario. Y usted me dice, nosotros sentíamos a Belisario con la intención de hacer la paz. Pero el M-19 se toma el Palacio de Justicia. Pues claro, es una provocación inimaginable. Muy bien. Es un acto, una locura. 2002-2010, Álvaro Uribe. Bueno, después vienen los diálogos del Caguán, se rompen porque el presidente Pastrana realmente no tenía ninguna voluntad de hacer acuerdos, de firmar la paz. Él lo que quería era recuperar el aliento. ¿Usted en el Caguán qué papel cumplía, don Pablo? En el Caguán, no, yo era comandante de unidades, pero yo no participé.
ubicado. Yo comandaba el Frente 28, el Frente 31, el Frente 26, todo en el Meta y Caquetá. Y el 28 en el Casanare. Muy bien. Yo hacía de comandante de frente y no participé en las conversaciones. Sí participé en las otras. Participé en Caracas, participé en Tlaxcala, México, porque fueron muchos intentos de lograr hacer la paz negociada. Y yo personalmente pienso que Pastrana no tenía ni ganas ni voluntad de hacer la paz. Estaba, como se dice, haciendo una jugarreta, porque una de las cosas que generó la mayor desconfianza entre Marulanda y él fue que Marulanda se enteró, por algún motivo, de que Pastrana tenía un representante en eso que llamaban el Pacto de Ralito. Un señor Ubergendoitia, algo así, Ubergondoitia. Y nadie se podía entender y explicar por qué el presidente Pastrana, hablando con nosotros de paz, mantenía al mismo tiempo una relación con el paramilitarismo, cuando Marulanda y nosotros le habíamos dicho que la única y la mejor forma de hacer la paz era liquidando el paramilitarismo, sacando el paramilitarismo del juego, para que pudiéramos hacer la negociación entre Estado e insurgencia. ¿Cuándo empieza a crecer el paramilitarismo en el país? Yo creo que por ahí en el año comienzos de los 90. ¿Y en qué territorio lo empiezan a ustedes sentir más fuerte? En Córdoba. En Córdoba. Urabá y Córdoba. Caribe. Urabá y Córdoba. Antioquia, Urabá y Córdoba. El inicio de la entrada de los 7 departamentos del Caribe. Exactamente. Eso surgió por los lados de Urabá y se fue extendiendo hacia el Golfo, hacia toda la parte de Córdoba. Álvaro Uribe llega en el 2002. Se dice la historia que las FARC lo recibe con unos bombazos en la casa de Nariño. ¿Es así? Sí, es así, que pues Álvaro Uribe se hizo elegir con una campaña de que vamos a acabar, me ha dicho, no más diálogo, no más paciencia con esta gente, a esta gente hay que derrotarla y vamos a hacerlo. Y se preparó para eso y además lo hizo. ¿Y ustedes ese 7 de agosto entonces se preparan para recibirlo en la casa de Nariño? Con balas, sí, eso es cierto. ¿Y cómo hacen ese atentado? ¿Cómo intentan y buscan ese atentado? Aquí las guerrillas siempre tuvieron redes urbanas, siempre tenían un equipo, dijéramos, que trabajaba en las ciudades. Ese equipo, reforzado con otros que venían de allá, del monte, pues consiguieron los morteros y dispararon los morteros con tan mala puntería que no lograron acertar ni uno solo al Palacio de Nariño. Pero bueno, esa es la historia, eso es lo que pasó. Yo quería invitarlo a este espacio porque la realidad del país obliga a tener la condición y sobre todo la madurez política para poder hablar. Mucha gente criticará y otros aplaudirán que nos pudimos sentar dos personas que ideológicamente tenemos diferencias, pero que tenemos la condición y la capacidad de poder hablar y de conocer de historia. A mí me encanta poder hablar con usted, haber hablado, somos compañeros de la Comisión Quinta, hemos defendido la reforma rural integral, hemos defendido el tema del catastro multipropósito y hoy estamos acá, en un espacio. Nos queda faltando la historia del 2000 al 2024, donde empieza prácticamente el gobierno de Álvaro Uribe y lo que ha pasado con usted, con el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de Iván Duque y ahora de Gustavo Petro. Eso será para otro momento, pero en este caso podemos dejar acá, como dicen en las historias, que podremos conocer en un tiempo adecuado e indicado. Por ahora quiero agradecerle de estar con nosotros, de contarnos, de hablar con toda la tranquilidad, porque en Colombia sí se puede hacer. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Andrés. En Diálogos con Andrés nos volvemos a reencontrar. Ahora nuevamente con don Pablo Catatumbo y luego con más invitados. Eso somos. En YouTube, Andrés Guerra HO y en Canal Congreso. Dios los bendiga. Chao. Con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y del futuro del país.
nunca tiene que ser todo. Diálogos con Andrés.